ecuaciones de Maxwell en su formulación diferencial. Recordemos que la primera era igual a la divergencia de E es igual a, ¿cómo vamos a probar así? La densidad de carga partido por X. La segunda, la divergencia del campo magnético es igual a C. La tercera, nos queda que el rotor de E es igual a menos la variación, menos la derivada parcial del campo magnético con respecto al tiempo. Y la cuarta la voy a colocar como no como el rotor de B, sino que como el rotor de H. Acuérdense que B y H estaban ligados. B es mu por H. Entonces, el rotor de H nos queda igual a, esto era J, más la derivada del vector de desplazamiento con respecto al tiempo. Si lo hacíamos acá con B, aquí aparecía mu sub 0. Y aquí aparece epsilon 0, mu sub 0, y esto en vez de ser la derivada del vector de desplazamiento, es la derivada del campo eléctrico. ¿Ya? En un volumen finito, en un material donde hay un campo eléctrico y un campo magnético, tenemos un volumen finito donde existe un E y un B, variables, obviamente. En un volumen finito donde existe un campo E y un campo B, ¿ya? Obviamente ambos son variables en la posición y el tiempo. ¿Ok? Entonces tenemos que dentro de esta región hay cargas en movimiento. Dentro de tal región consideramos cargas en movimiento. Hay cargas en movimiento con velocidad que se mueven con velocidad casi constante. Supongo una carga puntual. Supongo una carga puntual. Que se mueve con velocidad casi constante. ¿Ya? Estamos haciendo esta suposición que es muy importante, porque si la velocidad es casi constante, ¿hay aceleración? No hay aceleración. Por tanto, ¿cuánto vale la fuerza neta? Si la velocidad es constante, significa que la aceleración es nula. Por tanto, eso significa de que la fuerza neta va a ser igual a C. Ya eso lo saben ustedes de físico. Vamos a cerrar la puerta. Mucho ruido. Entonces, vamos a suponer que esa carga puntual está en un sitio donde hay un campo eléctrico y donde hay un campo magnético, y además va a haber una fuerza de origen mecánico. Entonces, si la fuerza neta vale 0, nosotros tenemos que la fuerza neta tiene tres orígenes: fuerza eléctrica más fuerza magnética, fuerza eléctrica, fuerza magnética, más fuerza mecánica, es igual a 0. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la fuerza neta, para que se cumpla esta condición de que la velocidad tiene que ser constante, la fuerza neta debe ser 0. ¿Cuál es la expresión para la fuerza eléctrica de una carga Q que se mueve en un campo eléctrico E? ¿Cuál es la fuerza eléctrica? Ya lo vieron ustedes en el estado de física. ¿Es A o D? La velocidad constante. Esto es A, la aceleración. Si la velocidad es constante, la aceleración es C. Por tanto, la fuerza neta, que es igual a la masa por la aceleración, vale C. ¿Ya? Condiciones que ustedes ya conocen.
la carga eléctrica por el campo eléctrico, la fuerza magnética de una carga. Fíjense que esta carga Q se mueve con una cierta velocidad V y está en un lugar donde hay un campo magnético V. La fuerza magnética, también ustedes conocerán del curso de física 2, que esto es Q por V, producto vectorial con el campo magnético, más la fuerza mecánica, la suma de estas tres vale 0. Así que podemos decir de que la fuerza mecánica para el desarrollo de esta condición tiene que ser igual a menos Q por E menos este término que tenemos aquí, que es la fuerza magnética. ¿Ya? Por otro lado, si nosotros tenemos que con esa fuerza mecánica se realiza un desplazamiento, si se desplaza, ¿cómo lo colocamos acá? Si la fuerza mecánica desplaza la carga un diferencial de esta R, nosotros tendríamos que el trabajo mecánico va a ser la fuerza mecánica. Recuerden que el trabajo es fuerza escalar con el desplazamiento, que en este caso sería un vector de R. Entonces tenemos que ese es el trabajo mecánico. Si la fuerza mecánica desplaza la carga Q un diferencial de posición, entonces el trabajo mecánico definido como el producto escalar entre la fuerza y el desplazamiento es igual a eso. ¿Ya? Reemplazar la mecánica, esa la colocamos ahí y nos queda que eso es igual a menos Q por E menos Q por V, y todo eso producto escalar con el vector delta X. ¿Ya? Si definimos la potencia mecánica como, recuerden su potencia mecánica, lo colocamos aquí, es el trabajo por unidad de tiempo, o la derivada del trabajo mecánico con respecto al tiempo. Si derivamos esto con respecto al tiempo, ¿qué nos queda? Y suponemos que estos son constantes en el tiempo, nos queda que es la fuerza mecánica por la velocidad. Lo colocamos. Producto escalar con, estamos poniendo que esto es constante, con el tiempo nos queda justamente este término que tenemos aquí, que creo que es la velocidad. ¿Ya? Siendo eso ahí, ¿qué nos queda para la potencia mecánica? Nos queda menos signo negativo para afuera, ¿o no? Sí, aquí hay un signo negativo que no cuenta. ¿Ya? Signo negativo, nos queda el producto escalar entre el vector campo eléctrico y el vector densidad de corriente por un diferencial de corriente. Por tanto, fíjense que esto que está aquí es igual a esto. Es lo mismo. ¿Ya? Entonces tomen nota de lo que significa ese término. Ese término es la potencia transferida al interior del material. Potencia mecánica transferida al interior del material.
Recuerden que el material tiene una densidad de carga ρ, ¿ya? Una densidad de carga. Entonces, como se encuentra en un sitio donde hay un campo electromagnético, la potencia mecánica transmitida o transferida al interior del material es ese término que tenemos ahí. Lo vamos a dejar guardadito por un rato, ¿ya? Le colocamos un seguimos con nuestra potencia mecánica. Es menos Q por el campo eléctrico, producto escalar con la velocidad, menos Q por la velocidad, el campo magnético, producto escalar con la velocidad. Díganme, ¿cómo es este vector con este? ¿Cómo son entre sí? Son mutuamente perpendiculares entre sí. Nosotros tenemos que, a ver, seamos capaces de verlo en un plano así, en un plano, y tenemos el campo, la velocidad, y tenemos el campo magnético. Tenemos que V cruz B es este vector. V cruz B, que es perpendicular tanto a la velocidad como al campo magnético. ¿Ok? Por tanto, ¿cuánto valdrá si estos dos vectores son perpendiculares entre sí? ¿Cuánto valdrá? El coseno de segunda definición. Magnitud de esto por magnitud de esto por el seno de dos vectores que son perpendiculares entre sí, es decir, por el seno de 90, ¿cuánto vale? No, perdón, por el coseno. Estamos aplicando la definición de producto escalar. Magnitud de este vector por magnitud de este vector por el coseno de 90, ¿cuánto vale? 0. ¿Por qué razón? Porque este vector es tanto perpendicular con la velocidad como perpendicular con el campo magnético, así que su producto escalar entre dos vectores que son mutuamente perpendiculares entre sí vale 0. ¿Ya? Así que hemos llegado a esta expresión, que la potencia mecánica es menos Q por E por la velocidad. ¿Ya? Esto es para una carga puntual. Pero si tenemos una distribución continua de cargas, siempre se hace el paso al continuo. Es decir, esa carga, porque es para una distribución continua de carga, suponemos que es formada por muchas cargas puntuales. Entonces se hace lo que se llama el paso al continuo, donde tenemos que tenemos un volumen V y tenemos una carga Q. La velocidad de carga es Q derivada de la carga partido la derivamos con respecto al diferencial de volumen. Así que la carga nos queda que es la integral de ρ, que es la densidad volumétrica de carga por el diferencial de volumen. ¿Ya? Entonces, si hacemos el paso al continuo, ¿qué nos queda? Nos quedará que, haciendo el paso al continuo, nos queda la densidad de carga por el diferencial de volumen colocando esto, esa carga, reemplazamos ρ por el diferencial de volumen. ¿Ya? Entonces, esto nos queda, si hacemos un paso al continuo, es decir, en vez de considerar una carga puntual, consideramos una distribución continua de carga, nos queda que la potencia mecánica es este término que tenemos. Ahora, esto lo podemos reescribir. Vamos a reescribirlo acá, porque el producto escalar es conmutativo, da lo mismo ρ por V, producto escalar con E.
lo vamos a colocar. ¿Cuál primero? Este primero, porque el producto escalar es conmutativo, por producto escalar con rho volumen, con un diferencial de volumen. Entonces, rho volumen es justamente, voy a borrar esto, lo que le llamamos densidad de corriente. Si definimos J como rho por V, de hecho podemos hacer un análisis dimensional para comprobar que efectivamente es eso. Recordemos de que la densidad de corriente, haciendo un análisis dimensional, es la corriente por unidad de área. ¿Ya? Si hacemos un análisis dimensional de esto, la corriente en qué viene dada? En ampere, un análisis dimensional. Ampere, que es lo mismo que Coulomb, carga partido por tiempo. A ver, coloquemos así: corriente, carga partido por tiempo. ¿Ya? Y esto es el área, pero si multiplico arriba por el desplazamiento y abajo por el desplazamiento, es lo mismo que multiplicar por 1, así que no estamos cometiendo un error conceptual. Carga por unidad de tiempo y unidad de área, multiplico arriba por X y abajo por X. Y esto que está ahí, ¿qué es lo que es? Posición partido por tiempo es la velocidad, y la carga por el área, por el desplazamiento, justamente el volumen. Entonces nos queda carga partido por volumen, por velocidad, y esto es lo mismo que densidad de carga por velocidad. ¿Ya? Así que reconocemos en este término justamente el producto entre la densidad volumétrica de carga y la velocidad, reconocemos el término de densidad de corriente. Poder llegar a este término y este término es lo que tenemos que entrar a manipular las ecuaciones de Maxwell. Y eso lo vamos a hacer acá. Y vamos a partir de la tercera ecuación de Maxwell y la cuarta ecuación de Maxwell. La vamos a multiplicar. La primera, manipulamos, colocamos aquí las ecuaciones de Maxwell, para llegar a la ecuación de energía electromagnética. Para llegar a la ecuación, ¿qué podemos escribir? ¿Cuál es la estrellita? Esta que está acá. ¿Ya? ¿Qué hacemos? A la tercera ecuación de Maxwell la vamos a multiplicar. ¿Cuál es la tercera? Esta. Vamos a multiplicar H por producto escalar con la primera ecuación. ¿Ya? Y vamos a obtener una ecuación a la cual vamos a llamar, seguimos con los numeritos, ecuación 0. ¿Ya? H producto escalar por la primera ecuación. ¿Qué nos queda? ¿Cuál es la primera ecuación? La primera ecuación, no, por la tercera ecuación. Tercera ecuación de Maxwell. Que nos dice que el rotor del campo eléctrico es igual. Toda esta ecuación la estamos multiplicando H escalarmente por la ecuación. Así que nos queda menos H escalarmente con la derivada de B con respecto al ¿no? A esta cuarta ecuación la vamos a multiplicar por menos E producto escalar con la ecuación. Esta le llamamos H, producto escalar con la ecuación. Esta es menos E, producto escalar con la ecuación. Y le llamamos ecuación 7. Que dijimos que íbamos a hacer menos E, producto
efecto escalar con la ecuación, y la ecuación es el rotor del vector intensidad magnética, y estamos multiplicando menos E producto escalar con J, y menos, estamos E por la derivada de T con respecto al tiempo. E producto escalar de la derivada de B del vector de desplazamiento con respecto al tiempo. Tenemos esas dos ecuaciones, las sumamos ambas. La ecuación 7 le sumamos la ecuación 8. Al sumarlas nos queda esta expresión. H, producto escalar, vector de intensidad escalar, producto escalar con el rotor del campo eléctrico. A esto le sumo este término que es negativo, menos el campo eléctrico, producto escalar con el rotor del vector de intensidad magnética. Y aquí nos queda el primer término, lo voy a poner de esa manera, menos el campo eléctrico, producto escalar con la densidad de corriente, menos H, producto escalar con la derivada del campo magnético en el tiempo, menos E, producto escalar con la derivada del vector de desplazamiento en el tiempo. ¿No? Bueno, esto justo que está acá es una identidad vectorial que podemos llamar el rotor, no, la divergencia del vector E cruz H. La divergencia de E cruz H. Porque ese es un vector, no podemos hablar de gradiente un vector, sino que divergencia un vector. Y esto es igual a menos E, producto escalar con J, menos H, derivada de B con respecto al tiempo, menos E, derivada de B, todo el producto escalar con respecto al tiempo. Vamos a integrar esta ecuación multiplicando por un diferencial de volumen. Lo hacemos con tizas de otro color. ¿Ya? Integramos esto. Integramos esto. E integramos esto. Colocamos el signo negativo por delante, por tanto aquí se nos hace positivo. Y aplicamos un teorema que ya hemos utilizado. ¿Conocen este teorema? ¿Cómo se llama? Divergencia de un vector con un diferencial de volumen, que se llama teorema de ¿cuánto? De Gauss, que nos dice que es el vector, el flujo del vector a través de una superficie cerrada. ¿Ya? Entonces, la divergencia de un vector, si la integramos en el diferencial de volumen, el teorema de Gauss nos dice que es igual al flujo de ese vector a través de una superficie cerrada, teorema de Gauss. Entonces, vamos a aplicar reconociendo que esto es un vector. ¿Cómo nos queda la ecuación? Y este término, vamos a dejar este término solito a un lado de la ecuación. ¿Para qué? Para poder reconocer este término de ahí, y vamos a mirar lo restante al otro lado de la ecuación, que sería este término que está negativo. ¿Ya? Nos vamos acá, reconocemos enseguida, reconocen para poder borrarlo. Reconocen este término, que es lo mismo que está acá. ¿Sí? Para poder borrarlo, díganme que sí. ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo. ¿Ya? Lo borramos. Lo borramos y
y escribimos la ecuación primero con este término. Menos la integral de E producto escalar con J por un diferencial de volumen. Nos queda igual a este término. Aplicando el teorema de Gauss, ¿cómo lo podemos expresar? Como este vector, que es E cruz H, lo multiplicamos escalarmente por el vector unitario, un vector diferencial de superficie en la dirección normal, a la misma superficie, lo cual nos estaría dando un flujo, ¿no? Reconocen de este paso, aplicando el teorema de Gauss a este paso de acá, ¿lo ven? ¿Sí? Ya, más un término que me va a faltar pizarra. A ver, vamos a tratar de compactar esto un poquito más. Esto es un diferencial de volumen. Tenemos aquí que eso es igual al flujo del vector E cruz H a través de una superficie cerrada, más pasa sumando este término que está acá, pasa sumando. Lo colocamos. ¿Sí? Donde dice 7 y 8 no sería 6. Sí, la pasó. Aquí me equivoqué con los numeritos de ecuación. Sumando estas dos ecuaciones, la ecuación 6 con la ecuación 7. ¿Ya? Bueno, entonces tenemos que el término es H por derivada de B, producto escalar, con respecto al tiempo, más E derivada del vector de desplazamiento con respecto al tiempo, y todo esto en un diferencial de volumen integral. ¿Ya? Bueno, ¿se parece o no? ¿Se va pareciendo? Conseguimos este término, ¿no? ¿Qué es este? ¿Ya? Este término es ese que está ahí. ¿Pero qué nos falta? Un poquito de manipulación de este término de acá para poder llegar a ese término. Y es lo que vamos a hacer. Vamos a tratar de dejar este término que hay dentro del paréntesis igual a este término que hay aquí. ¿Ya? Tomamos este término. Este le vamos a llamar 1. Y a este término le vamos a llamar 2. El término 1, ¿qué nos dice? Término 1 en romano. H, producto escalar por la derivada de B con respecto al tiempo. Y el término 2 nos dice que E por la derivada, producto escalar por la derivada de D con respecto al tiempo. Ya, vamos a partir de este término. ¿Cómo lo podemos colocar? Como la mitad del mismo término escrito dos veces. Volvemos a escribir el mismo término y nos acordamos de la relación en medios lineales y en medios isótropos. Acordémonos que el campo, el vector de intensidad magnética, voy a dejar escrito acá, vamos a dejar escrito que en medios lineales e isótropos, tenemos que el campo B es la constante de la fuerza del material por el campo eléctrico. Y el campo B es mu por H. ¿No? Entonces, si reemplazamos eso, esto es una marca que es de la pizarra, es mu por el vector de intensidad magnética. Si reemplazamos H como B partido por mu, esto es B partido por mu, nos queda B partido por mu, y hago ingresar ese constante mu al interior de esto.
B con respecto a D, más B. Y aquí, como ese mu pasa dividiendo, va a pasar dividiendo acá. Así que, ¿qué reconozco en ese término? Reconocemos B partido por mu, así que nos queda la derivada de H con respecto a D. ¿Ya? Bueno, hay que continuar abajo, no me queda espacio. Este término 2 lo volvemos a reescribir después. Tenemos entonces, estamos con este terminito y lo podemos escribir como un medio de la derivada del tiempo de el producto de H por D. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque primero sacamos este como constante, derivamos este y después derivamos este y este lo sacamos como constante, así que es lo mismo. Así que esto es igual a lo mismo que decir que A de T de un medio de H por D. ¿Se parece más a este término que está acá? Bueno, considerando que el producto escalar es conmutativo, da lo mismo H con B que B con H. ¿Se parece un poco más? Sí. Nos vamos con el término 2 para demostrar que justamente corresponde a eso. El número romano. Término 2, el número romano. Término 2, el número romano. Tenemos este terminito de acá, que es producto escalar con la derivada del vector de desplazamiento en el tiempo, la derivada parcial, y esto lo podemos colocar como un medio y repetimos el mismo término. Tomamos en consideración de que D es la constante dieléctrica por E, entonces aquí nos saldría una constante por fuera. ¿Ya? Ah, y aquí me falta repetir el mismo término otra vez. Aquí tomamos en consideración ese hecho. Así que nos sale la constante epsilon para afuera y aquí nos queda la derivada del campo eléctrico. Así que esto es lo mismo que decir un medio de por la derivada, producto escalar con la derivada parcial del vector de desplazamiento con el vector tiempo, más este epsilon pasa para afuera, lo encapsulamos ahí y reconocemos D por la derivada de E con respecto a D. Así que ya podemos formar un término muy homólogo al anterior, en el cual esta es la derivada del producto entre el vector, la derivada temporal entre el vector E y el vector. ¿Ok? Así que podemos intercambiar en un medio y se parece más al término que tenemos en la ecuación de energía electromagnética. Sí, reemplazar, ¿ya? Reemplazo este terminito donde aquí, ahí, y este terminito, este término lo reemplazamos ¿dónde? Con otro color, acá. ¿Ya? Reemplazamos en la ecuación 1 y 2 es 8 y llegamos por fin producto escalar entre E con J con un signo negativo por delante es igual al flujo a través de una superficie cerrada de un vector en luz H más un término
tiempo de la integral de, dejamos la derivada afuera, ¿sí? De 1/2 de E con D más 1/2 de, ¿cuál es el otro término? H con B. ¿Cómo es? Conmutativo, permutamos los términos y se nos queda igual. ¿Ya? Y todo esto con un diferencial de volumen. Ahora, por tanto, hemos demostrado la ecuación del campo, de la energía del campo electromagnético. ¿Ok? Término B. Término C. ¿Ya? ¿Qué es lo que es el término A? Físicamente. Término A, explicación física de lo que es. ¿Qué es lo que era esto? ¿Se acuerdan? Potencia transferida hacia el interior del material. ¿Ok? Lo colocamos. Entonces nos da potencia transferida potencia transferida. Recuerden que esto era, ¿qué es lo que es la potencia? Energía por unidades de tiempo. ¿Ya? Esta es la potencia transferida hacia el campo electromagnético, transferida hacia el interior del material. Potencia transferida hacia el interior del material debido al movimiento de cargas. Recuerden, con velocidad constante, debido al movimiento de cargas, ¿ya? Al interior del volumen del material. Esto es una energía por unidad de tiempo. Término B, que es este. ¿Ya? Fíjense que vamos a definir cómo, de aquí sale justamente uno de los objetivos de la clase de hoy, comprender y de dónde sale un vector al cual vamos a llamar como, a este término, ¿cómo le llamamos? Vector de Poynting. Todo esto es eso, ¿ya? Que es el vector de Poynting, que es un vector muy asociado a la transferencia energética. Entonces, ¿qué es lo que es esto? Energía del campo electromagnético, energía del campo electromagnético que fluye a través de la superficie cerrada que delimita el volumen del material, ¿ya? Que fluye a través de la superficie ¿ya? ¿Cuál superficie? La que delimita el material, superficie cerrada, en la unidad de tiempo. En la unidad de tiempo. Y el término C, el terminito C, esto tiene que ver con la variación de la energía electromagnética, ¿ya? Variación en el tiempo de la energía electromagnética almacenada en el interior del volumen. Blanca, término C, variación en el tiempo de la energía electromagnética
encerrada en el volumen. Bueno, entonces tenemos que, por un lado, cuando tenemos en un sitio donde hay un material, donde hay cargas en movimiento con velocidad casi constante, y ese material se encuentra en un sitio donde tenemos un campo eléctrico y un campo magnético, tenemos que, ahí ocurren cosas. Por un lado, hay una potencia transferida al interior del material, debido al movimiento de carga, y eso va a ser igual al flujo de un vector que llamamos vector de Poynting a través de la superficie cerrada que encierra el material, más la variación de la energía electromagnética encerrada en el mismo vector. ¿Ya? Lo importante de acá es que nos aparece otro indicado a nuestra asignatura, que es el vector de Poynting, con el cual tienen que familiarizarse. ¿Ya? Vamos a ver que ese vector de Poynting, si esto es, miren unidad de potencia, ¿qué unidad tiene la potencia? Para que lo pensemos dimensionalmente cómo está. Watt. ¿Y qué es lo que es el watt? Joule partido por segundo. ¿Ya? Esto es una potencia. Esto que está acá tiene unidad de superficie, ¿cierto? Por tanto, tendrá en el sistema de unidades internacional, ¿qué unidad tendrá? Metro cuadrado. Así que díganme, para ser coherentes dimensionalmente con esta unidad, ¿qué unidad tendría que tener esto? Si esto es superficie y esto es solamente Joule partido por segundo, ¿qué unidad tiene que tener nuestro vector de Poynting? Joule partido por segundo y por metro cuadrado, para que la cosa sea dimensionalmente compatible. ¿Ya? Así que el vector de Poynting, ¿qué unidad tiene? Joule partido por segundo y por metro cuadrado. Lo que es que conceptualmente el vector de Poynting tiene relación con la energía por unidad de tiempo y unidad de área. Ya, entonces vamos a analizar un poquito más que se nos presenta, que viene dado. ¿Se acuerdan que en el problema lo calculamos pero sin saber lo que era conceptualmente? Puedo borrar la ecuación de energía electromagnética, borramos las ecuaciones de Maxwell. El vector de Poynting que dijimos que tenía unidad de energía por unidad de tiempo y unidad de área. ¿Ya? Vamos a tomar el vector de Poynting y vamos a reemplazar el hecho de que para medios lineales e isótropos el campo magnético viene definido por mu por h. Así que h, ¿cuánto vale? El cociente entre B y la susceptibilidad magnética del medio. Por tanto, el vector de Poynting también lo podemos definir como 1 partido por la susceptibilidad magnética del medio por el producto vectorial entre E y B. Por otro lado, nosotros colocamos el campo eléctrico como el vector amplitud de campo eléctrico por el seno de la fase, y se supone que el campo eléctrico y el magnético eran ondas que estaban en fase, y lo he demostrado con la cuarta propiedad. Esto es igual a el vector amplitud de campo magnético por el seno de la misma fase. Entonces, si realizamos ese producto vectorial, reemplazando cada una de esas cosas, ¿cómo nos queda ese vector de Poynting? Nos quedará, esto pasa como un seno por seno, pasa como un seno al cuadrado. Esto es escalar. Puedo ir modulando este factor, pero es un escalar. Así que nos queda el producto vectorial entre E0
y B0 por el seno cuadrado de la fase. Va al cuadrado, seno por seno. Así que siempre que vean un vector de Poynting, ¿con qué función tiene que ir? Con el seno al cuadrado. ¿Ya? Vamos a reemplazar a partir de acá. Vamos a reemplazar el hecho de que en la propiedad, según la propiedad 3 del campo electromagnético, que nos decía que la frecuencia por el campo magnético es igual a... ¿Se acuerdan? Pueden ver si eso está correcto, si está QC o el EQK, que lo vimos y lo demostramos en su momento. Hace como 2 clases. Era la tercera propiedad del campo electromagnético, que no me acuerdo de memoria, lo puedo deducir, pero no me acuerdo si este era acá QC o Sí. era así. Entonces vamos a reemplazar este término donde aquí. Reemplazándolo ahí. A ver, esta clase es un poquito densa, hay mucha demostración, ¿cierto? Pero no se asusten que estamos tratando de llegar a las expresiones porque nosotros no podemos tampoco sacarnos debajo de la manga. Y son las expresiones a las cuales llegamos y ustedes tienen que saber aplicar. ¿Ya? Entonces estamos acá. S, retomamos ese término de ahí. S es 1 partido por mu por E cruz, eso, E cruz, producto vectorial, por esto, eso. ¿Ya? Entonces nos pasa la frecuencia angular, nos pasa afuera y nos queda E cruz, no, K cruz. Esto que está aquí, eso que está ahí, lo podemos colocar, es una identidad vectorial, donde tenemos que este término se repite, tenemos E producto vectorial de un vector con el mismo vector, eso lo podemos colocar como E con E, nos vamos a escalar por el vector K, ¿ya? Y todo eso le quitamos E con K, producto escalar con, no, producto normal con, cerramos, es una identidad, se puede demostrar, se puede demostrar eso. Ahora, díganme, ¿cuánto vale el producto escalar entre E con K? ¿Ya lo vimos? Producto escalar entre el vector campo eléctrico y el vector K. ¿Cuánto vale? Por la primera propiedad, todo ese término vale. Así que ese término, reemplazando esto aquí, ¿y cuánto vale el producto escalar entre un vector consigo mismo? Ya lo hemos visto también. El cuadrado. Si reemplazamos eso acá, nos queda que el vector de Poynting también puede ser definido como E cuadrado por K. ¿Ya? Esto es un numerito, es un escalar que está multiplicado en un vector. ¿Ya? Así que, ¿cómo es S con K? ¿Cómo son entre sí? Exacto, eso quiere decir que son vectores paralelos. ¿Ya? Colocamos aquí, S es paralelo con K. Son codireccionales, por tanto tienen el mismo vector unitario, ¿no? ¿Cómo es U sub S con U sub K? ¿Cómo son
igual. ¿Ya? Tienen la misma dirección y sentido también, porque este es un numerito que es positivo. Vamos a hablar de un término muy importante que se llama intensidad, que tiene mucha relación con el vector de Poynting de radiación electromagnética. Intensidad de radiación electromagnética. Bueno, ¿recuerdan el término que nos aparecía en la ecuación de energía electromagnética? Había un término que tenía que ver con el flujo, lo vamos a escribir acá. El flujo del vector de Poynting, ¿se acuerdan? Todo esto producto escalar con n. Y esto es lo mismo que, ¿cierto? El flujo del vector de Poynting a través de una superficie cerrada. Bueno, resulta que este término que está acá, ese, es un producto escalar, nos da un numerito, que puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Ya? Si a ese numerito le calculamos su magnitud, justamente la intensidad de radiación electromagnética corresponde a la magnitud entre el vector S y un vector, la magnitud entre el producto escalar entre el vector de Poynting y un vector perpendicular a la superficie. Nosotros tenemos el vector de Poynting acá, que tiene la misma dirección que el vector de propagación, y si escogemos para una onda plana linealmente polarizada, escogemos una superficie perpendicular al vector de Poynting. Díganme, ¿qué ángulo forma ese vector unitario normal de la superficie y el vector de Poynting? ¿Qué ángulo forman entre sí? Cero. Por tanto, si aplicamos la definición del producto escalar, nos dice que es la magnitud del vector por la magnitud de este vector unitario. ¿Cuánto vale? 1 por el coseno del ángulo formado, que vale ¿cuánto? 0. Esto vale 1. Así que nos queda que la intensidad justamente de la radiación electromagnética justo corresponde a la magnitud del vector de Poynting. ¿Se entiende? Ya. Entonces vamos a calcular la magnitud de ese vector de Poynting. Estamos definiendo la intensidad de la onda o intensidad de la radiación electromagnética, que es lo mismo. Intensidad de la radiación electromagnética. Tenemos que esa intensidad es igual, dijimos, al módulo del vector de Poynting, que es lo mismo que E plus H. ¿Ya? Nos devolvemos acá. Aquí. Que es lo mismo que esto, sustituyendo H como B partido por U. Si H colocamos aquí, es B partido por U para medios lineales e isótropos, tenemos que esto es igual a E plus B. Y es aquí donde hacemos la sustitución de que, vamos a colocarlo aquí, el campo eléctrico es el vector amplitud de campo eléctrico por el seno de la fase. Permítanme colocar la fase así, esto que está acá, colocamos la fase así, porque no me queda pizarra, y colocamos esto así, campo magnético de cero también por el seno de la misma fase, y reemplazamos acá.
nos queda 1 partido por mu es 0 cruz de 0 por el seno cuadrado de la fase. ¿Ya? ¿Cómo son estos vectores entre sí? El vector amplitud de campo eléctrico y el vector amplitud de campo magnético. ¿Cómo son entre sí? Mutuamente perpendiculares. Esta es la dirección de S y la dirección de K. Colocamos S acá, que es nuestro nuevo vector que nos ha aparecido, que es codireccional con K. Entonces son mutuamente entre sí perpendiculares. Si aplicamos la definición, sabiendo que el ángulo que forman entre ellos es de 90, aplicamos la definición de magnitud del producto vectorial. ¿Qué nos queda? Magnitud de 0 por magnitud de 0 ¿por qué? Por el seno de 90. ¿Y cuánto vale el seno de 90? 1. Ya reemplazamos eso ahí y nos queda que la intensidad de nuestra onda electromagnética va a ser igual a E0 por B0 por el seno de 90, que vale 1, por el seno cuadrado de la fase. Vuelvo a reescribir la fase. ¿Ya? De la cuarta propiedad del campo electromagnético, ¿cómo dijimos que eran estos dos campos? ¿Cómo son entre sí? Directamente proporcional, ¿cierto? Vamos a escribir acá. Dijimos que E0 es igual a la velocidad de propagación por V0. Así que si reemplazamos el V0 aquí como E0 partido por V, lo reemplazamos donde nos lo llevamos de aquí y lo traemos acá, que queda 1 partido por mu, la velocidad, donde aparece en el numerador o en el denominador. Esto es lo mismo que 0 partido por v en el denominador, y acá nos aparece el 0 cuadrado. Ya estamos llegando, chiquillos, por el seno cuadrado de la fase. Así que nuestra intensidad magnética, o sea, intensidad de campo electromagnético, varía con el seno cuadrado. ¿Cómo es la función seno cuadrado? Si todo esto es la fase, ¿cómo es la función seno cuadrado? ¿Cómo es el seno solito? ¿Cómo es el seno solito? Parte así, seno de 0, 0 y va así. ¿Ya? Por lo tanto, si esa función seno la elevamos al cuadrado, ¿qué pasa acá con todas estas partes negativas? ¿Cómo se hacen? Se hacen positivos. ¿Ya? Así que fíjense cómo, según varía la fase, que va a ir variando, porque varía la posición y varía el tiempo, nosotros tenemos que la intensidad varía, la modula este factor de acá. ¿Ya? Esto puede tomar distintos valores en el tiempo, pero toma un valor máximo en la función seno cuadrado de 1. ¿Ya? Más que hablar de la intensidad que varía por la posición y el tiempo según esta expresión, por tanto se ve modulada por este factor, más interés tiene hablar de una magnitud que se llama intensidad media de la radiación. ¿Ya? Promedio temporal a todo esto. ¿Cuál es el promedio temporal de todo esto? ¿Cuál es el promedio temporal? Agarra esta función, le metemos el valor medio. ¿Y cuánto vale el promedio temporal de la misma? 1 medio. ¿Ya? Entonces vamos para acá. Intensidad de momento. Hemos visto que vale 1 partido por mu por v, amplitud del campo eléctrico, por un factor que va con el seno cuadrado de K por R menos omega t, y esta puede tomar múltiples valores. ¿Ya? Bueno, más que hablar de intensidad
en cualquier posición y en cualquier tiempo. Nos interesa hablar de intensidad media. Intensidad media, donde le hacemos un promedio temporal, promedio temporal de la función seno cuadrado de la fase. Bueno, si establecemos un promedio temporal de esta función, ¿cuánto nos da el promedio temporal de esto? ¿Cuánto da? Un medio. Entonces, sustituimos eso acá y le ponemos intensidad media, la hay que encontrar o bien así o bien así, poniéndole una barra arriba, no como vector, porque es una medida escalar, ¿ya? Es una barra de promedio y esto es igual a E0 cuadrado mu por V y aparece justamente el factor un medio, ¿ya? Proveniente del promedio temporal. Lo volvemos a reescribir, nos vamos a quedar con esta nomenclatura y es igual a E0 cuadrado 2 mu por 2. ¿Ya? Bueno, hay muchas formas de poder reescribirlo. ¿Cuál es el problema? Que nosotros generalmente en tablas existentes en textos va a ser difícil que nosotros encontremos la susceptibilidad magnética del medio o bien la velocidad de propagación para cierto medio material, ¿ya? De la luz. Por lo tanto, ¿qué es lo más fácil de encontrar como constante? En tablas. Es un coeficiente que cada vez se llama coeficiente de refracción, que es N, ¿ya? Entonces, más fácil que encontrar mu y V, para nosotros va a ser más sencillo encontrar N, que es el índice de refracción, que tenemos tablas donde vienen, todos estos valores vienen calculados, ¿ya? A colocar el 1 partido por mu, nosotros sabemos que, a ver, la velocidad de propagación de la ecuación diferencial de ondas, ¿se acuerdan? Tiene igual a esto, ¿cierto? 1 partido por la raíz de mu por e. Si elevamos esta ecuación al cuadrado, nos queda que la velocidad al cuadrado es 1 partido por eso. Así que vamos a reemplazar 1 partido por mu, colocarlo acá, 1 partido por mu es lo mismo, y este término que está dividiendo lo vamos a tirar multiplicando. Y eso lo vamos a reemplazar, ¿dónde? Ahí, como 1 partido por mu. Entonces, aplicando eso, nos queda otra expresión para la intensidad media. Amplitud de campo eléctrico al cuadrado, reemplazo el 1 partido por mu como esto, y todo esto dividido por la velocidad. Así que, intensidad media ahora, definida como, nos queda la amplitud del campo eléctrico al cuadrado, un poquito mejor, se nos va una velocidad con una velocidad. Así que también puede ser escrita así. Entonces, ¿qué estamos dando? Depende, ustedes ya saben de lo que sea dato, de lo que sea incógnita, de un problema, pueden ocupar esta o esta. Pero vamos a utilizar el hecho de que es más común encontrar en tablas, es más común encontrar en tablas de constantes físicas, de constantes características de medios, es más fácil encontrar el índice de refracción. Es más común encontrar tablas de constantes características de medios
medio el valor de N, que es el índice de refracción. Es más común que encontrar el valor de la constante eléctrica y el valor de la permeabilidad magnética del medio. Bien. Entonces, ¿qué tenemos? N, por un lado, es C partido por U. ¿Se acuerdan? El coeficiente entre la rapidez de la luz y la rapidez de la luz en el medio. La rapidez de la luz es igual a, por la ecuación diferencial de ondas, a 1 partido por la raíz de epsilon 0, un sub 0, y nosotros tenemos que acá, esto es lo mismo que la raíz de epsilon por 1. Esta es la constante eléctrica del medio material y la susceptibilidad magnética del medio material. Pero en medios ópticamente transparentes tenemos que mu sub 0 es igual a mu. ¿Ok? Por tanto, nos queda que al elevar al cuadrado esta ecuación, nos va a quedar n cuadrado. Este término que está en el denominador del denominador pasa al numerador y reemplazamos el valor de mu por mu 0. Y este que está en el denominador, lo estamos elevando al cuadrado de la ecuación, por si acaso, nos queda así. Así que, ¿qué se va? Esto con esto. ¿Y qué queda? Queda que podemos escribir la constante eléctrica del medio como n cuadrado por epsilon 0. Y eso lo vamos a colocar ¿dónde? Ahí. ¿Ya? Y además vamos a sustituir el hecho de que si n es c partido por v, v va a ser igual a c partido por n, y eso ¿dónde lo vamos a sustituir? Ahí. Haciendo esas dos sustituciones, ¿qué nos queda? La expresión que más van a ocupar a la intensidad media. Nos queda intensidad media. Epsilon, constante eléctrica del material, ahí la tenemos, n cuadrado por la rapidez, no, por la constante eléctrica del vacío, la velocidad como el cociente entre c partido por n, el factor 2 que está dividiendo y la amplitud del campo eléctrico al cuadrado. ¿Qué se va de ahí? Adiós, adiós. Y nos queda la expresión que van a terminar por aprendérsela de memoria. Un medio del índice de refracción del medio por la rapidez de la luz en el vacío, por la permitividad eléctrica del vacío, por la amplitud del campo eléctrico al cuadrado. ¿Ya? Ojo que está siempre la rapidez de la luz en el vacío, sea el medio material que sea. Ya las características del medio vienen de alguna manera encapsuladas a través de este factor. ¿Ok? Recordemos, hagamos un análisis dimensional. ¿En qué unidad venía la intensidad media? Energía por unidad de... A ver, puede venir en potencia por unidad de superficie. Por tanto, nos queda potencia, unidad percentual, partido por metro cuadrado. Esto es lo mismo, el watt que el joule partido por segundo. Entonces ahí tendríamos watt partido por metro cuadrado. Entonces la unidad es joule partido por segundo y por metro cuadrado. Lo que es lo mismo que energía media por unidad de área y unidad de tiempo. ¿Ok? ¿En qué unidad viene n? No tiene unidad. Es c partido por v, metro por segundo partido por metro por segundo. A dimensionar. ¿En qué unidad viene la rapidez de la luz en el sistema internacional? ¿En qué unidad viene la constante epsilon 0, que es la constante de la permitividad eléctrica del vacío? 8,85 por 10 a la menos 12 coulomb cuadrado, newton metro cuadrado. Esa es la unidad que tiene. ¿Y en qué unidad viene la amplitud del campo eléctrico? ¿En qué unidad
tiene el campo eléctrico? Unidad de fuerza partido por unidad de carga. ¿Cuál es la unidad de fuerza? Newton partido por Coulomb. Y como va esto al cuadrado, nos quedará Newton cuadrado partido de Coulomb cuadrado. Entonces, ¿qué se nos va? Este adiós con este, ¿sí? Este Newton, adiós con ese Newton. Nos queda Newton por metro. ¿Qué es lo que es Newton por metro? Fuerza por desplazamiento. ¿Qué es lo que es? Trabajo. ¿Y qué es lo que es el fuerza por desplazamiento? Es un trabajo, y el trabajo en que se mide en joules. Newton por metro, joule. Segundo, metro cuadrado. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? ¿Es dimensionalmente coherente? Sí. ¿Ya? Entonces, toda vez que les pregunten en una prueba por intensidad media, yo les recomiendo utilizar esta expresión que está acá. Ahora, esto puede que el Excel, si tenemos que la amplitud del campo eléctrico, fíjense que vale 8, 6, menos 4, ¿cuál será? Es 0. Es la magnitud del vector, la amplitud del campo eléctrico. Y esto, aplicando Pitágoras, va a ser 8 cuadrado más 6 al cuadrado más menos 4 al cuadrado. Nos da un numerito, y ese numerito es el que tenemos que colocarlo aquí al cuadrado. ¿Comprendido?